Vamos a leer juntos, y ustedes van a seguir entonces la lectura del Evangelio de Juan, el capítulo 1, de los versos del 1 al 12. Juan 1, del 1 al 12. Me lo voy a leer en la versión NBI, pero usted puede ahí seguirla a través de la pantalla y también dentro de sus dispositivos electrónicos o de su Biblia física puede también seguirnos en la lectura. Dice así: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Verso 8. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no le reconoció. Vino a los que eran suyos, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Amén. Desde las primeras páginas de nuestras Biblias podemos conocer cuán importante ha sido para Dios tener una relación con los seres humanos. De distintas maneras, de formas diversas, los relatos que contiene la Biblia nos van contando de hombres y mujeres que se han encontrado y se han desencontrado con Dios. Es algo que la Biblia también lo refleja. El texto en el que vamos a reflexionar se encuentra y está dentro de esto que podemos decir que es el cuarto evangelio, el Evangelio de Juan. Probablemente fue escrito y se plantea que a finales del siglo I fue escrito este evangelio entre los años 80 al 95 después de Cristo. En la narración de este evangelio no se menciona a ningún autor, aunque la tradición lo ha identificado a este autor como el apóstol Juan. Si podemos decir algo del autor es que es conocedor de las tradiciones y de las escrituras judías. Desde este conocimiento, este autor de este evangelio nos relata la historia de Jesús utilizando un lenguaje bastante profundo y lleno de significado. Lo vemos en este capítulo 1 y en estos versos. Del 1 al 18, que es un poco más extenso a lo que leímos, encontramos lo que algunos comentaristas y algunos biblistas nos dicen y señalan que es el prólogo del Evangelio, que pone énfasis en el origen divino y eterno de Jesucristo y comienza narrando desde esta mirada, no como lo hace Mateo, no como lo hace Lucas, como una genealogía que parte de una historia humana. Juan, o el Evangelio de Juan, está iniciando este Evangelio y esta historia de Jesús, este encuentro de Jesús con la humanidad, de una manera bastante significativa. Comienza entonces nuestro prólogo, y este prólogo tiene una característica bastante interesante que ustedes después, los lectores, y pueden ir siguiendo. Este prólogo va anunciando distintas facetas que después, a lo largo del desarrollo del Evangelio de Juan,
aborda esos temas. O sea, no es que solamente nos diga algo, sino que está muy bien pensado, estructurado y está delimitado. Este prólogo nos ayuda a entender lo que va a comentar en profundidad el escritor más adelante. De los versos del 1 al 5 va a hablar acerca de una palabra que el evangelista utiliza, y que esto es a medida que vamos viendo las distintas versiones. Pero lo que es interesante que el escritor usa es un himno antiguo y que sigue las mismas líneas que el relato de la creación. Si nosotros leemos el Génesis 1, vamos a darnos cuenta que tiene algún lenguaje, que tiene algo que decir muy similar a lo que Juan en su capítulo 1 está diciendo. Hay algo similar, hay algo que está diciendo y que tiene ciertas características. En las distintas versiones de las Escrituras, a nosotros como lectores nos resalta un término en esta sección. Es esta palabra que logos, que en origen griego quiere decir palabra, pero que también usa esta expresión de logos, palabra, verbo, como una expresión divina. No es solamente una palabra, no es solamente un verbo, es el verbo como una expresión de significación divina. Y esta palabra la usa para decirnos que es Jesucristo. Entonces, la intención de esta palabra logos, verbo, es algo divino, pero también tiene una significación en cuanto a que este logo, este verbo, esta persona, esta palabra, es Jesucristo. Dentro de esta sección de versículos, él hace 3 afirmaciones que son muy interesantes. Que el logos existía antes de la aparición histórica en la tierra, antes que sucediera algo, este logos, este verbo, esta palabra existía. Lo segundo es que el ser del logos estaba en comunión con Dios. Este verbo estaba con Dios. Y lo tercero que afirma es que este logos es Dios. También va a presentar al logos como este agente de Dios, como dentro de la obra creadora. Todo se debe a esta existencia. Toda esta persona, todo esto se lo debe a alguien. Y esta persona y esta creación le debe a el logos. Sin esta actuación, sin esta persona, nada podía existir. De los versos del 6 al 8 va a relatar algo interesante, y es la historia en cierta medida de Juan el Bautista. Para el autor es importante hacer la distinción entre Juan el Bautista y Jesucristo, el verbo, el logos. Hay que hacer una distinción. Y también ahí nos da cuenta de que en el momento que se escribe este evangelio, hay todavía discípulos de Juan el Bautista que piensan que Juan el Bautista es más importante que Jesucristo. Por eso es que este autor dice, hay que hacer la distinción. ¿Y qué es la presentación y cómo lo dice? Bueno, podemos decir y observar que hay una manera muy interesante de hacerla. La presentación es que el logos existe eternamente en Dios. En cambio, Juan el Bautista es un ser humano que se relaciona con Dios como un enviado, no como su igual, sino que Dios envió a este hombre. El logos es un agente creador. En cambio, Juan es una criatura, un ser humano. El logos es el objeto de la fe de la audiencia de Juan el Bautista.
quien solo es el intermediario. El mensaje que habla Juan el Bautista es acerca de esta persona, es acerca de Jesucristo, del enviado, que él no sabía, pero hay una persona, hay un mensaje que Juan el Bautista va diciendo. De los versos del 9 al 13, habla acerca de la luz, que también va en referencia a Jesús, la luz verdadera, la luz del mundo, la luz que ilumina todo. En el verso 9 tenemos esta referencia de que esta luz está siendo encarnada, en algún momento se va a hacer visible. La luz que vino tiene dos características, es una luz verdadera y una luz que alumbra a toda la humanidad. Su procedencia es de otro lugar, pertenece a otra esfera, que como en los primeros versos que leíamos, nos dice que tenía comunión y tiene comunión eterna con Dios. Aunque no pertenece a esta esfera terrenal, vino, pero no es extraña a esta esfera. Esta luz verdadera vino de una manera que todos lo podían reconocer. Y aquí entonces, en esta parte, en esta sección, es que se produce una tragedia. La tragedia que nos habla en este prólogo es que el mundo, el cosmos, tenía la capacidad de conocer a este Verbo encarnado. Podía reconocer a esta persona que estaba haciendo señales, pero se negó a reconocerlo. Hay muchos comentaristas que indican que este término, los suyos, se refiere al pueblo judío, dado que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel es propiedad de Dios. Pero también podemos considerar que esta identificación, esta frase, los suyos, también se puede entender como la humanidad en su conjunto, distintos pueblos, distintas etnias, que pertenecen al Logos, que pertenecen a Dios, que no están aparte de Dios. No es que sea específico un pueblo el que esté interesado en Dios, sino que es de toda la creación, como su creador. Podemos entender que los suyos tienen estas dos acepciones. Una puede ser al pueblo judío, pero otra también puede ser a la humanidad en su totalidad. Se usan términos muy generales en estos versos. Todos cuantos han recibido o todos cuantos han escuchado. Esta generalidad también nos hace notar de que tal vez en esta frase o en este verso no solamente está pensando el escritor en el pueblo judío, sino que es un poco más amplia su manera de verlo. La luz verdadera no fue rechazada universalmente. Si bien hubo algunos que la rechazaron, entre la humanidad hubo algunos que reconocieron a esta luz verdadera, a este Logos, a este Verbo, como Dios y como Mesías. Aunque es una pequeña cantidad de personas frente a la proporción que podemos imaginar de la humanidad, es una pequeña fracción. Recibir o rechazar significa creer en el nombre de Jesucristo. Por consecuencia, tiene derecho y tiene autorización de ser hijo de Dios. Así termina nuestra sección. Cuando estas personas reconocen a el Verbo, reconocen a esta luz verdadera como el Mesías, como el Jesucristo, como este Redentor, tienen entonces la bendición y tienen el derecho de ser llamados hijos de Dios. Un pasaje que tiene mucho sentido, un pasaje que a veces lo hemos leído de muchas maneras, pero que hoy día, tal como decía el pastor Javier,
nos hace sentido y nos ayuda a reflexionar, porque comenzaremos una nueva serie de sermones acerca de encuentros y desencuentros, no con cualquier persona. Son encuentros y desencuentros con Jesús. Y en este capítulo 1 podemos ver encuentros y desencuentros con Jesús. Cada uno de estos encuentros y desencuentros nos traerá sin duda muchas enseñanzas para nuestras vidas, pero debemos tener en cuenta que este encuentro o desencuentro que vamos a ir analizando durante domingo a domingo no es el mismo desencuentro y encuentro que pasa con nuestro amigo, que puede pasar con una amiga, que puede pasar con alguna familia, o puede pasar con mi papá. El encuentro y desencuentro con Jesús es algo distinto a lo que nosotros podemos encontrarnos y desencontrarnos con nuestro entorno de relaciones humanas. Pero para estos encuentros y desencuentros, el Evangelio de Juan y el capítulo 1 nos ayuda a entender qué significa que el Verbo se haya encarnado, o nos ayuda a entender qué significa este encuentro y desencuentro con Jesús y nos ayuda a la reflexión. Cada encuentro con Jesús tiene relación con la vida eterna, pero también tiene relación con lo humano. Y estas son, en cierta medida, consideraciones que les quiero proponer en referencia a Juan 1. Cuando nos encontramos con Jesucristo, Él nos comunica la vida. Cada vez que nos encontramos con Jesús, en nuestras oraciones, en nuestro devocional, en nuestros estudios, cada vez que hablamos de Jesús, cada vez que nos encontramos con Él, Él nos ofrece vida. Recordemos que el Verbo, y que Juan nos decía que en el Verbo se encuentra la vida, y la vida eterna, no es una vida cualquiera. Sin Jesucristo y sin su guía, vamos a estar inmersos en una muerte, porque no estamos con la vida que nos ofrece Jesús. Para los únicos que es importante este encuentro con Jesús, este encuentro que Jesús nos ofrece con la vida eterna, es para la humanidad. No hay ninguna otra situación o ninguna otra razón para encontrarse con Jesús, y nadie es más importante, y para nadie es más importante el encuentro con Jesús que con la humanidad, con el ser humano. La creación, el reino vegetal, el reino animal, existe, pero no es tan importante para ellos como para la humanidad, porque la vida y el encuentro que hace Jesús con los seres humanos es relevante para estas personas, para nosotros. El Verbo es eterno, Él es el Creador, pero hay una paradoja. Hay algo que también nos dice Juan, que este Verbo, que este Dios, que este Creador, que este ser eterno, se hizo carne, se hizo hombre. Y aquí se encuentra un gran misterio que es muy importante y que es relevante para lo que es nuestra fe en Cristo. El Verbo se hizo lo que nunca había sido: un ser humano, sin dejar de ser el Verbo eterno, sin dejar de ser Dios. Esta declaración que hace Juan y que a nosotros nos llena de sentido y nos conmueve, es un misterio maravilloso que aún no lo logramos resolver hoy día en el siglo XXI. Pero para el siglo I era un escándalo decir que Dios se haya vuelto un ser humano, se haya hecho un ser humano, es un escándalo. Para una persona gentil no podía imaginar
ninguna situación de que un Dios en minúscula quisiera tener las restricciones de un ser humano. No es posible que una divinidad quisiera hacerse hombre. Un ser humano no puede ser, porque ellos disfrutan. Los gentiles entienden dentro de sus divinidades que la divinidad disfruta de cosas. Entonces en su mente dice, no hay Dios en minúscula que quiera hacerse un ser humano. Para un judío, lo que le dice el cuarto evangelio, en que este Dios se encarnó y que es Jesucristo y que se hizo carne, es una blasfemia. Esto no puede ser. No, esto no ocurre así. Tú estás haciendo algo que está ofendiendo a Dios. Blasfemia. Y en muchas situaciones de los relatos bíblicos nosotros podemos encontrar esa palabra. Y por esa razón hay muchos que quieren matar a Jesús, porque Él se compara con Dios. Él dice, yo soy Dios también, y tiene relación con Dios. Hoy día a nosotros nos cuesta entender que lo humano y lo divino puedan compartir un mismo lugar. Nosotros entendemos que Jesús, o a lo mejor parcialmente, vamos a entender que Jesús es Dios y que es un ser humano. Lo podemos comprender. Pero en nuestra dualidad, muchas veces vamos a entender dentro de nuestra religiosidad que lo humano y lo divino están separados. Van por veredas distintas. Nunca se puede juntar lo divino y lo humano, no se pueden unir. Pero si leemos Juan, nos damos cuenta que hubo un momento crucial en nuestra vida como cristianos, que Jesús, siendo Dios y siendo humano, unió estas, se podría decir, dos líneas. Jesús nunca dejó de ser humano, pero tampoco nunca dejó de ser divino. Hay muchos problemas que nos ha traído a nosotros el separar lo humano y lo divino. Algunos tienden a huir de todo lo humano para estar muy cerca siempre de lo divino, y otros solo viven en el sector de lo humano porque huyen de las situaciones divinas. ¿Hay algo que diga Dios? No, yo me voy para este otro lado porque no quiero saber nada de Dios. Hay personas que están de esa manera. Debemos recordar entonces que las palabras que nos dice el Evangelio es esta: el Verbo se hizo carne y fue uno de nosotros. A Dios le interesa nuestra historia como humanidad. A Dios le interesan las personas. Y esto que se haya hecho carne es porque quiere habitar en medio nuestro y quiere conocer nuestras realidades. No es ajeno, no es un Dios que no le interese la humanidad, no es un Dios que se quede en algo y después se olvide de nosotros, como en algún momento se entendió. Dios está presente en nuestra historia como humanidad, y eso lo vemos como un encuentro cada vez que Jesús se acerca a las personas. Cada vez que Jesús en el Nuevo Testamento vemos que se relaciona con las distintas necesidades que las personas tienen. Pero nosotros hoy día nos encontramos con Jesús y también a Él le interesa saber y conoce de nuestros conflictos personales, de nuestros conflictos familiares, como también le interesa saber y está consciente de los problemas de nuestra economía, de nuestra política, de nuestra seguridad, del medio ambiente, de los problemas judiciales. Dios está presente e interesado en todo lo que le sucede a la humanidad. No es ajeno. Y cada vez que nosotros hoy día nos encontramos con Jesús, cada vez nuestras vidas son transformadas, nos trae
y nos recuerda y nos ayuda a entender la eternidad de una manera distinta, pero también nos ayuda a vivir en lo que es la humanidad, en lo que es la carne. Cada encuentro con Jesús tiene algo de divino y tiene algo de lo que es humanidad. Sigue habiendo esa perspectiva de encontrarse con Jesús. Y no solamente hablamos de Jesús, de cosas espirituales y de cuando estaremos con Él en la eternidad, que es una esperanza que todos necesitamos y que es una esperanza que nosotros todos creemos. Pero cada vez que nos encontramos con Jesús, hablamos desde nuestra humanidad, desde nuestras preocupaciones. Y desde ahí, Jesús como el Verbo encarnado, como Jesús como el Hijo de Dios, nos entiende, nos escucha y nos ofrece salvación y vida. Hay otra cosa que debemos entender dentro de estos encuentros y desencuentros con Jesús que nos habla Juan. En este encuentro con Jesús, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Hubo un sector de la humanidad que no lo recibió y podríamos decir, estos se desencontraron con Jesús. Y en esta parte nosotros nos quedamos siempre, o a veces habitualmente, a que es Israel. Y como veíamos, también podemos decir la humanidad. Pero nos podemos quedar, bueno, fue en ese momento que se desencontraron con Jesús. En un momento histórico en específico. Fue en el siglo I. Pero desde nuestra vereda, desde siendo lectores hoy día en el siglo XXI, siendo cristianos en el siglo XXI, ¿nos podemos quedar con ese argumento? Bueno, ellos se desencontraron con Jesús. Ellos no lo recibieron. Si somos un poco honestos, puede ser que en algunas ocasiones nosotros mismos no hemos reconocido a Jesús. Hemos rechazado las señales y la palabra como las enseñanzas de Jesús. Desde nuestra infidelidad, tal vez nos han dejado ciegos, ciegas, para no darnos cuenta y no encontrarnos con Jesús, no reconocer a Jesús, no reconocer que Jesús está actuando en medio nuestro, con su poder. Puede sonar un poco fuerte, pero es posible que hoy en día nosotros nos hemos desencontrado con Jesús, porque no hemos visto lo que Jesús está haciendo. Si nos encontramos en esa situación, y a lo mejor en esta situación no solo estamos hoy día nosotros, sino que también los que nos están escuchando. A lo mejor nunca has escuchado acerca de Jesús como el Verbo, como la persona que te ofrece salvación y vida. A lo mejor te has desencontrado con Jesús porque muchas personas te han intentado convencer acerca de Jesús. Pero tú te has desencontrado, no has querido encontrarte con Jesús. Y a veces, desde nuestra mirada religiosa, nosotros dentro de nuestra religiosidad pensamos, sí, yo me he encontrado con Jesús, pero es una tradición, pero es algo que es pasajero, que es Jesús nomás. No le hemos tomado el significado profundo de encontrarse con Jesús. Es algo relevante para nuestras vidas este encuentro. No es algo que es a la pasada, es significativo encontrarse con Jesús. Es acerca de la vida eterna, es acerca de la vida que podemos disfrutar a través de Jesús. No es cualquier encuentro. Por lo tanto, si hemos estado de estas distintas maneras, debemos reflexionar
y debemos darnos el nuevo sentido de decir, Señor, me quiero encontrar contigo, porque a veces no te he visto, no te he recibido. Viniste a los suyos, viniste a los cristianos, y tal vez los cristianos hoy no te hemos recibido, no te hemos conocido. Si estamos en esa situación, debemos poner nuevamente nuestra mirada en Jesús, en la luz, en el logo, en el verbo, en este Jesús que dio su vida humana por nosotros en la cruz, pero que también se despojó de esto divino para venir al encuentro con nosotros. Sacó su divinidad, algo que nadie había hecho, nadie en la humanidad, ni en nadie en la divinidad. En lo divino era imposible que un Dios se acercara a nosotros como humanidad. Y ahí está Dios en Jesucristo. Aunque todos los seres humanos somos creación de Dios, todos y todas podemos tener el beneficio de esta luz verdadera. No todos tenemos el privilegio de ser llamados hijos e hijas de Dios. Solo los que reconocen a Jesucristo, solo los que se encuentran con Jesucristo tienen este privilegio de ser llamados hijos de Dios. La fe en esta luz verdadera, la fe en este verbo encarnado, es un requisito indispensable para nosotros. Hoy día, para los lectores que estaban pensando, Juan, pero también para todos los que escuchan por primera vez acerca de Jesucristo, acerca de esta vida que nos ofrece Jesús. Acerquémonos a Jesús. Reencontrémonos con Jesús. Recibamos a Jesús en nuestras vidas, que sea el centro de nuestras vidas, porque Él es la luz verdadera. Es el Verbo encarnado que estuvo entre nosotros, pero que sigue ofreciendo vida eterna, salvación, y cada vez que nos acerquemos a Él, vamos a poder ser llamados hijos e hijas de Dios. Cada vez que reconozcamos eso, que Jesucristo es la luz verdadera, seremos hijos de Dios. Para meditarlo, para seguir entendiendo esta profundidad de estos encuentros, es que vamos a tener esta serie de semana tras semana, entender y desafiarnos en nuestra fe y darnos cuenta cuán cerca, cuánto encontramos a Jesús en estos encuentros y desencuentros, qué enseñanzas nos van a dejar, qué desafíos nos van a dar para nuestra fe, para nuestra vida con Jesús, pero también para que podamos comunicarle a otros acerca de Jesús, acerca de esta vida eterna, acerca de esta luz verdadera que vino aquí a la tierra y que estuvo entre nosotros. Un gran desafío que no nos deja indiferentes. Tal vez durante esta tarde, esta noche, esta semana, usted pueda ir reflexionando. ¿Me he encontrado con Jesús? ¿Me he desencontrado con Jesús? ¿Cómo ha sido mi vida? Oremos al Señor. Padre, agradecidos estamos, Señor, de tu infinita bondad y misericordia. Señor, y desafiados con tu palabra, Señor. Desafiados, Señor, al reconocer
a este Verbo encarnado, a este Jesús que vino a la tierra y que estuvo con nosotros, Señor, en la humanidad, Señor, compartiendo, Señor, con nosotros, por amor a nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos conduce y nos hace reflexionar acerca de este misterio que está hace tantos años, Señor, y que sigue siendo vigente en nuestras vidas. Que el Verbo era Dios y habitó entre nosotros y se hizo carne. Este Dios eterno, este Dios creador, este Dios infinito en poder, gloria, se acercó a nosotros, hombres y mujeres, indignos de que se acercara este Dios maravilloso en nuestras vidas. Ayúdanos a poder cada día vislumbrar en parte este maravilloso misterio, es que tú estés en medio nuestro. Cada uno de nosotros puede dar cuenta, Señor, si es hijo o hija tuya. Señor, gracias por esos encuentros, pero tal vez en medio de los que nos escuchan hoy, algunos, Señor, no se han encontrado contigo, no han reconocido a Jesús como su Salvador, por lo tanto dicen, tal vez no soy hija, tal vez no soy hijo. Oramos, Señor, para que tu mano de amor, oramos para que tu mano de misericordia esté, Señor, en la vida de esas personas, Señor, que aún no tienen seguridad si son hijos o hijas tuyos. Señor, sal al encuentro de cada uno de ellos. Revélate a sus vidas como solamente tú lo puedes hacer. Señor, perdona sus pecados. Señor, ayúdalos. Tú eres la vida eterna. Tú eres nuestra salvación. Y reconocemos en ti que tú tienes poder en este momento para ir y estar con ellos y perdonar, Señor, sus vidas y que ellos puedan reconocer a Jesucristo como el Señor de sus vidas. Señor, gracias por lo que tú seguirás haciendo con nosotros. Gracias por lo que tú seguirás haciendo en nuestras vidas. Como hijos e hijas tuyas, te damos gracias y reconocemos en Dios, nuestro Padre, esta fuente de vida eterna. El que está presente en nuestras vidas y que sabe, Señor, de nuestras necesidades. Que no es ajeno, Señor. Ayúdanos, bendice nuestros hogares, sustenta nuestras vidas. Señor, visítanos como solamente tú lo puedes hacer y ayúdanos en nuestras preocupaciones, en nuestras ansiedades, en lo que a nosotros nos preocupa, Señor, como cada hogar representado aquí, pero como humanidad, como sociedad de hoy día, de este momento, Señor. Oramos, Señor, para que tú seas con nosotros. Gracias, porque te reconocemos a ti como el sustentador de nuestras vidas y que está presente en cada momento de nuestras vidas. Muchas gracias por lo que tú seguirás haciendo con nosotros, porque no nos has dejado huérfanos, porque sigues presente. Gracias, porque habitas con nosotros, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.